Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail. Luis García y Abigail Peña aquí en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Con Luis García, yo le digo a ustedes que yo tengo que ponerme en fila, agarrar mi butaca y ponerme frente a él para escuchar sus disquisiciones, sus orientaciones, sus expresiones, porque él vive hurgando. Ahora bien, en los últimos días yo lo veo a él con planteamientos, trayendo situaciones como que proyectan una idea de que todo anda muy bien. Cuando usted habla de un concierto, de una gloria de la canción romántica, como Luisa María Güell, cuando usted se pone a cherchar sobre un muchacho, hijo de un artista popular, como Toño Rosario, entonces, pero también se va y habla por ahí de un Danny Rivera que vive por Jarabacoa, de el Cigarra, se pone a hablar de esas estrellas del canto que viven en República Dominicana, porque han entendido que el clima nuestro, el ambiente nuestro, la actitud de solidaridad, de respeto, expresada en cariño del dominicano y la dominicana, pues lo hace confundir a ellos como si fueran uno más entre sus iguales que son dominicanos. Así es el profesor, así es el maestro, pero a mí me queda tomar mi butaca y pararme frente a él para escuchar sus orientaciones. En momentos en que yo digo, bueno, el partido de gobierno celebró de abajo hacia arriba su proceso por aclamación, una metodología que ellos acordaron y que lo llevó de abajo hacia arriba desde el nivel del distrito municipal al nivel municipal, provincial y nacional, a darse una dirección que será formalizada a partir de ahora de septiembre, de la primera semana de septiembre. Y entonces ya eso tendrá una vigencia hasta el 2020, hasta el 2028, el presidente y la Secretaría General, pero del 26 al 30, no creo que en el 28 en el PRM inventen en un año electoral darse un proceso interno para renovar sus cuadros directivos. Pero también en la oposición hay movimientos. El PLD ha vuelto sobre su paso, sobre sus raíces. ¿Y por qué digo que el PLD ha vuelto sobre su paso, sobre sus raíces? Porque el PLD desempolvó, sacó del baúl de los recuerdos el famoso esfuerzo concentrado, que no es más que dirigentes, militantes y simpatizantes en comisión recorrer sectores, barrios, calles, sea en la zona urbana o en la zona rural, y entonces tratar de ganar adeptos. Eso le dio resultado por allá por el 1977 al PLD y siguió entonces poniéndose en práctica en vida del profesor Juan Bosch. En esta época post, el PLD no había vuelto a hacer un esfuerzo concentrado. Y entonces acaban de anunciar que en la última jornada el PLD logró concitar
unos 24,000 nuevos inscritos de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que al parecer estaban al margen de la partidocracia. Pero ahí está también la fuerza del pueblo, que uno dice, bueno, pero diga que la gente le anda rehuyendo a los partidos, que hay gente que con un lenguaje disociador, un lenguaje provocador, desde una plataforma digital a lo tradicional, quieren aparecer como si fueran la salvación nacional de cara al 28. Entonces yo veo que la fuerza del pueblo y Leonel Fernández están juramentando gente que salen del PLD, gente que salen del PRM, del partido de gobierno. Es un hecho insólito para mí que la gente renuncie del partido que dirige los destinos nacionales y se vaya a un partido de oposición con apenas 6 años, 7 años de fundado, de creado, que todavía está en la fase de organización en los territorios de República Dominicana. Pero ahí también andan, veo a Guillermo Moreno y su Alianza País, que se está moviendo por los distintos pueblos de República Dominicana, fortaleciendo sus organismos. Pero también veo ahí a la gente de Patria para Todos, que están buscando la firma para ir a la Junta de nuevo y lograr la personería jurídica que la perdieron en las pasadas elecciones, porque ellos, en Patria para Todos, no fueron aliados ni al PLD, ni al PRM, ni a la Fuerza del Pueblo, porque ellos descartan de plano que puedan pactar con uno de los partidos tradicionales que han ejercido el poder o que ejercen el poder. Pero además ellos renunciaron y ahora quieren decir que es una cosa nueva, el que ¿qué le digo? Un energúmeno político o en política quiere decir que no va a aceptar financiamiento y que está pidiendo ya, sin tener un partido, que la gente done su peso para salvar el país. Patria para Todos fue el partido que desde la solicitud de reconocimiento en la Junta Central Electoral dijo que no aceptaban financiamiento con fondos públicos en República Dominicana. Pero así anda más o menos el escenario, porque en el plano internacional ya eso es harina de otro costal. Bueno. Déjeme saludarlo ahora, porque al profesor... ¿Usted me ha dejado sin tema? No, al profesor hay que hacerle... No, usted ha puesto todos sus temas. Ha hecho muy bien hecho. Un repaso del panorama nacional, pero vamos a precisar algunas cosas. 6 años de gobierno. A partir de ahora, cuando se terminan, creo que ayer se terminaron las celebraciones de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora viene usted con la cheta. ¿Usted no ve que no, para usted el país todo marcha color de rosa en el país? No, ¿cómo marcha color de rosa? Este país está... Pero el país demostró que no estuvo en juego. A mí tiene que demostrarme. Sí. Pero para los fines del gobierno... ¿En qué barrio se celebró aquí la celebración de juego? ¿En qué barrio de la capital? En Guachupita, en Gualey, en Catanga, en los Alcarrizos. Pero ya terminan esta semana. Aquí, mientras estuvieron los juegos, aquí la gente no protestó por los apagones. ¿Que no? Pero usted no ve la comunicación provincial. No, sí, espérese, eso fue posterior de los juegos. Usted no vio... A propósito de apagón, tremendo apagón que me dieron a mí en la madrugada de hoy. Es verdad. Las facturas eléctricas, en algunos casos duplicadas. ¿Duplicadas? Sí. Deterioro de los hospitales. Multiplícala por 5, como es mi caso. Entonces, la gente ahora con la mano en la cabeza, porque alrededor de un 25%, quizá poquito más, de la educación privada, de la educación dominicana es privada.
en un negocio. El 25%. Sí, alrededor, creo que un poquito más ahora. Y la gente está con la mano en la cabeza porque tiene que comprar sus útiles. Y te lo mandan de los propios colegios. Esto es lo que queremos, esto es lo que queremos, y eso cuesta tanto, y aquello cuesta tanto. Y entonces la clase media, que es la que manda sus hijos a los colegios, clase media, media baja, alta, entonces tiene la mano puesta en la cabeza. Pero también aquí hay un deterioro rampante del medio ambiente. Aquí no se están cuidando los recursos naturales. Y me duele mucho en este punto que gente que en tiempos anteriores hicieron jornadas, yo diría que en algunos casos hasta épicas, como lo hacía el padre Rogelio, ahí en Loma Miranda, está callado. Ese sector del ecologismo dominicano está callado. Las razones, yo no sé si es que están en la nómina pública, yo no sé si es que han recibido alguna prebenda, yo no sé si fue que se cansaron, pero alguna razón habrá para que eso pase. Llegado entonces estos 2 años, ya prepárese para una situación más tensa durante estos 2 años. En 3 días, el presidente de la República ya cumple 6 años y ya usted vio que en Navarrete, Licey al Medio, le hicieron una señora madre que originalmente de huelga, originalmente eran 48 horas y después se la extendieron otras 24 por una sobreactuación del director de la Policía Nacional, el mayor general Cruz, que yo no sé para qué se ponen de graciosos a ir a pasearse con armas automáticas y qué sé yo qué, y le armaron. Después la policía quiso echarse para atrás, pero le dieron esa señal. Ahorita entonces otros pueblos comenzarán a estar protestando. También usted lo verá en barrio. Por ese sector poderoso. Usted habla de que concluyó el periodo de gracia, sí. de encimamiento, de enamoramiento del Y yo diría pueblo que también, con el gobierno. Y yo diría también que de miedo, por ejemplo. Mire, usted está tocando un tema de los pueblos. Yo debo decir aquí que yo me solidarizo con una jornada que se inicia el lunes en Fantino. En Fantino, encabezado por el presidente del PRM y la Iglesia Católica, van para la calle el lunes, porque Fantino, teniendo a la presa de Atillo y a la presa de Rincón, es un pueblo que no recibe agua a través de las tuberías del acueducto. En el gobierno de Danilo Medina parece que hicieron una inversión en un tanque, en un sector que se llama La Lometa de Jimarriba, y desde ahí debía llegar el agua sin dificultad ninguna al municipio de Fantino. Pero resulta y viene a ser que a Fantino le impiden el acceso al agua potable porque hasta para el reguío se utiliza menos para que llegue a los ciudadanos y ciudadanas de Fantino. Entonces, ¿qué van a hacer el lunes? A propósito de lo que usted dice, que la protesta y esto. Bueno, el lunes en Fantino está convocada una protesta en el puente de Fantino para que no haya forma de pasar de Cotuí a La Vega o de La Vega a Cotuí. En el puente de Fantino, en la carretera Duarte, si se cierra eso, ahí no hay forma de que los comerciantes reciban la mercadería, las mercancías, de que los jóvenes puedan ir a las universidades. En fin, ningún tipo de actividad puede realizarse entre la provincia de Sánchez Ramírez, con Villa La Mata, con Fantino, con Jimabajo, con La Vega, y habrá que ver si INAPA, que es el organismo responsable de suplir el agua en Fantino, porque aquí en el país hay Cora Vega, hay Cora San en Santiago,
Cora Plata en Puerto Plata, Cora Romana, hay Cora Moca, y está entonces la CAS en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Pero allá hay INAPA que tiene que resolver ese problema. Y es un problema que va para largo. Otra cuestión que yo no sé, antes usted no lo veía, es aquí el gobierno, a través del Banco Central y el propio presidente de la República, se ufanan diciendo que el dólar se ha apreciado en un 8. El peso se había apreciado. El peso dominicano había fortalecido un 8,1%. Y yo le dije, es un arma de doble filo, porque los sectores como turismo, como zona franca, comerciantes, industriales, que tienen centrado en el dólar su materia prima fundamental para sus negocios, no le va a gustar eso. Bueno, hoy por primera vez veo al Banco Central a la defensiva, diciendo que el Banco Central no es el responsable de esa situación, que ha comprado 445 millones de dólares, sí, pero que no es responsable de eso y lo atribuye más o menos al mercado. Usted no había visto hasta ahora los sectores empresariales criticar al gobierno, ni salirle al gobierno públicamente. Esta vez lo hicieron públicamente. Eso tiene que ver con los 2 años. Hay una campañita que viene desde hace un par de meses, que yo lo dije aquí en el transcurso de esta semana, que la inició Andy Dawaje. Y eso es impulsado por el sector interesado, que no quieren que se aprecie, que el peso adquiera más valor, sino que disminuya el valor del peso en el mercado respecto a esa moneda norteamericana. Ellos alegan que los empresarios entonces tienen que comprar una mercadería, que el costo de producción se le encarece y cuando pasan balance, ellos no tienen los beneficios apetecidos en la transacción, ya sea en el proceso industrial o el proceso comercial, pero en el proceso de compra y venta de materia prima para procesarla y convertirla en un producto terminado. ¿Qué es lo que quisieran? Que usted como ciudadano, que yo como ciudadano, tengamos que ir al mercado a comprar $1 a 80 pesos por uno. Usted da 80 pesos para adquirir $1. Pero ahora, entre comillas, usted va al mercado a comprar $1 y usted paga 60 pesos. Pero si usted lo va a vender como ciudadano, a usted se lo pagan a menos de 58. Si usted está en Europa, usted puede pagar en dólares y no pasa nada. Usted paga en euros, por supuesto. Usted paga en marco suizo. Usted paga en libra esterlina. Usted puede pagar con el peso dominicano. ¿Le reciben el peso dominicano? No. Es una monedita. Yo le puedo decir a usted y a los amigos televidentes y a quienes nos siguen en la plataforma de YouTube, que en el 1989, con $1 peso, usted iba a Venezuela, que la economía estaba en lo alto, con todo el proceso de corrupción que había, y a usted le daban 13 bolívares por $1 peso dominicano, en el 89. Entonces, tomamos en cuenta que esa moneda dominicana, eso solamente para el intercambio aquí, pero aquí que se hacen las inversiones mayoritariamente en dólares, el comercio, el que importa, el que exporta, entonces necesita tener no una situación de carga. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted se acuerda que aquí se armó un rafi cuando el seguro, las agencias
Calificadora. No, la Asociación de Fondos de Pensiones, la AFP. Entonces se dio cuenta, había chequeado su chele, se dio cuenta, pero ven acá, pero el mes pasado o hace 2 meses yo tenía más que lo que tengo. Y se armó un lío, se armó un escándalo. Y cuando comienza a averiguar, la respuesta de la AFP con la complicidad de la Superintendencia de Pensiones y Riesgos Laborales, dijo no, lo que pasa es que gran parte de esos recursos se invierten en dólares y como el peso dominicano frente al dólar se ha depreciado, entonces las ganancias son menos y por eso ha bajado los dineros. El monto que usted tiene. Y entonces ahora uno dice, ahora que ha ocurrido lo contrario, le han puesto más que lo que usted tenía. Yo no sé, como yo no tengo un peso guardado ahí. No, usted tiene. En ninguna AFP. Yo no soy asalariado ni del sector privado ni del sector Pero eso público. comenzó en el año 2003. Eso tiene que ser. Entonces, es probable, estoy casi seguro, de que a partir de este momento usted va a ver un país mucho más tenso. Un presidente que ya tiene que pasar del storytelling, es decir, de la narración, al story doing, hacer cosas. La gente le va a cobrar. Hoy Luis Abinader no ha estado de la promesa al cumplimiento en estos 6 años. ¿Y por qué el pueblo entonces votó? Él lo prometió. ¿Por qué el pueblo votó en el 2024, 4 años después de Mire, haberlo Abigail, llevado al poder, por un segundo periodo? Creo que ha puesto el peor ejemplo. La gente en las elecciones del año 2024 fueron las elecciones, el proceso electoral que permitió pervertir más que nunca la democracia dominicana. Eso fue un asco. ¿El qué? Esas elecciones, ese proceso electoral, donde el oficialismo, es decir, el Partido Revolucionario Moderno, pervirtió la política usando dinero ajeno, limpio y sucio, compró a todos estos bandidos y bandidas que se quisieron vender. Y lo compró. El PRM compró gente. Uf. Y solamente el PRM ha comprado gente porque desde que yo era muchacho, que fui por primera vez a unas elecciones a ejercer el derecho al sufragio como ciudadano, porque tenía un documento de identidad y electoral que me habilitaba para eso. Yo escuchaba que Balaguer compraba gente, que el PLD compraba gente, porque el PLD que siguió los pasos de Balaguer para llegar al poder. Pero nunca yo oí que el PRD compraba gente. Le voy a poner un ejemplo. Porque el propio PRD imposibilitó con un presidente del PRD que otro presidente del PRD lo sustituyera en el ejercicio del poder. Vamos a ver, le voy a poner Entonces, a ver si le consigo un par de ejemplos. Yo no entiendo eso de que el PRM... Y yo estoy de acuerdo con usted. Porque entonces usted como maestro, yo tengo que hacerle una observación. Sí, porque allá en el campo, por donde yo nací, me crié y me desarrollé, decían que al país donde fuere hacer lo que viere. Vamos a ver. Si le pongo 2 ejemplos de la medicina sin que sea médico, un atrevimiento mío. ¿Usted sabía que cuando usted le hacen un examen clínico, por ejemplo, de la garganta, van a ver y le toman una muestra, usted va a aparecer con bacterias ahí? Claro, porque esas bacterias son necesarias para preservar, para servir de blindaje a que no entren patógenos. Ellas son patógenos, pero son como defensor ahí. Si una mujer cualquiera se hace un Papa Nicolau, va a parecer que tiene bacterias. Claro, porque son necesarias a grados limitados. Ahora, cuando eso se pasa, entonces esa mujer va a tener una infección. Cuando la garganta, entonces ya usted tiene que chequear si un estafilococo, qué sé yo, bururum, barará, y no sé. Entonces, hasta ahí, que ustedes me digan que en tiempos anteriores al PRM ocurrió eso, que
que uno que aquí y otro de allí lo compraron. Bien, pero dentro del nivel de control. Pero dicen que el PRD se dividió y lo que hoy es gobierno, que llama PRM, fue porque la compra fue tan grande que llegó hasta la presidencia del PRD. Yo no creo. Para el PLD seguir en el poder. Entonces. Durante 16 años ininterrumpidos. Y eso se hizo. Digo, eso dicen. Eso se hizo de frente a todo el mundo. ¿Cómo se podía competir? Por ejemplo, el más perjudicado fue el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora están gente que no tienen cosas retornando. ¿Están? Retornando. ¿A dónde están? Al PLD. Yo, esas cosas, yo no las suscribo. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted no quiere que retornen esa gente? Por un asunto. Decía Simón Bolívar que el traidor no lo respetan en ninguno de los dos bandos. Ni en el que estaba. Ni en el que traicionó. Vamos a la pausa, pero seguimos aquí con Luis García y Abigail Peña en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde,
por Teleimpacto 52. La felicitación de Abel condicionó ya el análisis. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí en La Hora de Abigail con el profesor, con el abogado, con el periodista, con el intelectual, Luis García. Y entonces él puntualizaba que al traidor ni lo ven bien de la casa de donde se va, pero mucho menos en la casa a la que llega. Y ahí viene a colación porque a mucha gente no le gusta la forma de uno enfocar la realidad que se ha vivido, y eso proyecta lo que está ocurriendo en el presente y nos señala lo que puede venir en el futuro. Pero parecería que el PLD está recibiendo aquello de que cría cuervo y te sacarán los ojos, porque no solamente militantes conocidos del PLD y dirigentes conocidos, es legisladores del PLD y es funcionario del PLD, es alcalde del PLD, pues como que han salido de esa organización, sino que gente que aparentemente no ocupó cargos en el PLD, pero que tuvieron mucha cercanía con Danilo Medina, sobre todo con Danilo Medina, con Leonel un poco, pero si usted rastrea el salto en la sociedad dominicana, en el país, vamos a quitarle lo de sociedad, en el país, esa gente como que le han metido los dedos entre los ojos al PLD y a la gestión de Danilo Medina. Bueno, eso no es nada raro. Esto es una sociedad en la cual la gente quiere estar, en general, con el que tenga el poder, con el que manda. No critica, vive alabando. Ya lo escribió, hay una carta maravillosa que escribió Francisco Mocoso Puello, se llama, está en un librito de un libro, se llama Cartas a Evelina, donde él plantea esa capacidad enorme de lisonja que tiene el dominicano, de estar con el que está en el poder. Ese análisis sociológico debe leerlo cada dominicano. Lo escribió creo que en el 1956, pero es una joya para estos tiempos aún. Por lo tanto, no es sorprendente, pero yo creo que esa gente va a quedar de alguna manera, el que ha hecho eso, esa tratativa en la política, va a quedar, se lo va a llevar el proceso. Entonces, el PLD está compelido ahora a hacer lo que tiene previsto para el 18 de octubre, que son señalar al candidato o al aspirante que quiere la población de cara a las elecciones del año 2028. Hay gente internamente que querían boicotear eso, pero el PLD, consciente de que eso es un imperativo, van a hacerlo. Hay un proceso pendiente de parte de fallo del Tribunal Superior Electoral, en cuya decisión el PLD no puede caer en la trampa de si mandó de que a prohibirlo, de que la ilegalidad es una actividad interna, es interna. Tiene que agarrarse de ahí el PLD porque lo hecho lo es. Y además, el mediante sentencia, ese propio Tribunal Superior Electoral validó las elecciones, ese proceso interno del PLD en el año 2019, en el cual fue escogido Abel Martínez Durán
Entonces, mal podría ser caminar, desandar sobre sus pasos. Pero acuérdese que aquí, ¿usted qué cree? Yo le he dicho a usted, mire, en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas, en el Defensor del Pueblo, no se eligen los postulantes necesariamente por capacidad, sino por acuerdos políticos entre los que gobiernan esos órganos políticos, como son el Tribunal, el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y el Congreso, que elige al Defensor del Pueblo, entre los dos, pero la Junta Central Electoral la elige el Senado de la República, y al Tribunal Superior Electoral el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí no, eso que usted ve ahí, no crea que llegaron de que por necesariamente, hay gente talentosa y hay gente honesto, pero probablemente ahí participaron más talentosos y más honestos que los que están. No salieron, no fueron considerados. ¿Por qué? Porque eso por pacto político, todo eso lo pactaron Leonel Fernández y Luis Abinader. Y usted vive como engañándose con eso. Y cuando Danilo Medina era presidente, ¿con quién pactaban para escoger esas figuras? Danilo es más extraño en eso. Pudo haber escogido, por ejemplo, esa junta que declaró que suspendió las elecciones del año 2020. Danilo Medina pudo haberla escogido y que no le hicieran ese papelazo. Sin embargo, lo dejó medio a la libre y entonces pagó con la consecuencia. ¿Me entiende? Y eso, al final del camino, eso cuenta de alguna manera. Y esa perversión que yo le decía que se hizo de las elecciones, ese proceso, ese debe pasar a la historia. Alguien debe documentar eso. En algún momento, algún historiador de la política habrá de documentar eso. La mayor perversidad ocurrió en esas elecciones, matizado por la obsesión de Luis Abinader de convertirse en el presidente con una mayor votación, superando el 62% a Danilo Medina, y no lo pudo lograr así. No lo pudo lograr porque la población prefirió quedarse en la casa, no como abstención electoral, sino como desafección. Bueno, pero una cosa eran las elecciones del 20 que Danilo era presidente y otra la del 24 que Luis estaba ya en el ejercicio del poder. En el 24 no hubo trauma, no hubo problema, fue en el 20. No. Con una junta escogida por Danilo Medina y el PLD. No, esa junta no. ¿Cómo que no? No. Hoy la junta del 20 no le eligió Luis Abinader. Luis Abinader esa junta fue la que permitió que se suspendieran las elecciones. Pero fue bajo el reinado de 16 años en el ejercicio del poder, en la conducción de las cosas públicas. Yo le voy a decir. Con mayoría por parte del PLD. Guzmán era de Danilo. No, ni del PLD. Lo escogió el PLD. Sí, pero porque no lo politizó. Porque el PLD ha escogido tanta gente que ha hecho rico en el país, que ahora andan ahí con David Collado y andan ahí. Bueno, la mayoría de los que han saltado del PLD al PRM es apoyada a David Collado, que se han ido. Era la magistrada Carmen Inver Brugal de Danilo o del PLD. No. Era Roberto Saladín pero del PLD. No. Usted está hablando de dos ciudadanos, como Roberto Saladín y de Carmen Inver Brugal, que usted tiene que sacarle. Pero lo que lo quiere decir fue que Danilo no se metió en eso. Usted puede decirle, pero Rosario Graciano era del PLD. Sí, esa, única. Porque el hermano de Henry Mejía Oviedo, no, venía del ala del PRD. Pero un acuerdo con Miguel Vargas, que ya estaba apoyando al PLD. Entonces,
usted no puede comparar. El propio Marino Mendoza, que fue un acuerdo del PRD con el PLD. Usted no puede, pero el entonces, PRD es Miguel Vargas. Comparar esa perversión de las elecciones del 24 con la del 20. Yo le digo a usted que al país donde fuere a hacer lo que viene. Yo lo que creo que en el PRD pero hágalo, si lo va a hacer, seguido el librito del PLD. Pero con la ambición, con el exceso. Miraron al pasado lo que hacía Balaguer. Se fueron más cercanos en lo del PLD y entonces... ¿Y usted que apoya esa vagabundería? No, yo le digo. Yo no apoyo nada que huela. Yo le digo a usted. Ahora con una deuda, la democracia en República Dominicana. Con una deuda de 83 mil millones de dólares. Ellos no lo quieren decir, pero es una deuda impagable para nosotros. Si la economía dominicana no retoma, que ahora no hay posibilidades, ese crecimiento superior al 6% que tuvo durante muchos años aquí, que no son los del PRM, este país va a andar mal, ¿eh? Este país andará mal. O sea que si la economía dominicana no da un salto a un 6%, vamos a estar mal, muy mal. Pero yo creo que venimos muy mal de hace 40 años. No. Porque aquí lo que se ha hecho es tomar dinero para pagar, en la mayoría de los casos, intereses, ni siquiera para amortizar deuda. En los últimos 6 años. No. Sí. ¿Qué cosa? Defendiendo una... El que no quiere defendiendo lo el que no quiere que el peso dominicano se aprecie en la transacción comercial, ha dicho que la deuda pública es impagable. Y entonces. Y yo me sorprende que una persona que se formó a la izquierda esté respaldando esa vagabundería. ¿Qué respaldando qué? Sí, por lo que usted dice. Esas justificaciones que usted da, es que usted está defendiendo. ¿El que yo defiendo? El estado de cosas. Todas esas cosas mal hechas que aquí se han hecho. ¿Usted sabe que usted, lo único que usted está en contra de los tiene un pensamiento más cercano a la defensa de esas cosas que yo? No. Entonces por eso lo veo que yo no sé. Y es que lo han puesto a bailar esa música. Yo no bailo. Por eso no me puede tocar ningún tipo de música. Entonces yo estoy... Pero de bailar esa música o de no bailarla, yo espero que usted lo desarrolle en el próximo segmento de La Hora de Abigail. Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Dr. Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. La felicitación de Abel condicionó ya el emocional. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo.
La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail con Abigail Peña. Seguimos aquí con el maestro, con el profesor Luis García, un hombre que estuvo por ahí por Dajabón en una celebración de la llegada a ese territorio de República Dominicana de los japoneses que se instalaron por ahí y que contribuyeron o han contribuido al desarrollo de esa provincia de la línea noroeste. Sobre todo en lo que tiene que ver con el campo arrocero. Luego se negociaron, aunque ya la representación es muy baja, quedan unos remanentes, pero sí es como ícono, como símbolo. Los japoneses de República Dominicana lo toman muy en cuenta. Mire, Abigail, entonces, de cara al proceso que viene, aquí no se sabe quién va a ser presidente. Yo digo... Porque lo primero habría que pasar por esta consulta interna del PLD, porque ahí está Francisco Javier, que ha estado desde julio del 2024 activo en las calles, y ahora aparece Gonzalo Castillo, que tiene incluso un restaurante de la zona metropolitana en el que él durante 3 días a la semana recibe dirigentes de ese partido aquí en la capital, pero se anuncia para allá, para Asua, una actividad de masa bajo techo de ese candidato, de ese precandidato presidencial del PLD. Pero yo creo que ya para ablandar las habichuelas se le hizo tarde, porque usted sabe que la política tiene que ver mucho con los compromisos. Y no vamos a entrar ni siquiera en quién tiene más cualidades en el ámbito político entre él y Francisco Javier. Pero Francisco ha hecho compromiso en los pueblos, con la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y la sorpresa sería que Gonzalo Castillo triunfara. Yo todavía no estoy seguro de que él llegue al 16 de octubre. Hoy con el apoyo que le dio el ex secretario general del PLD, Charlie Mariotti, y un grupo de senadores a Gonzalo, ¿usted cree que él es capaz de devolverse? En la República Dominicana hay una expresión que dice que la mayoría de esos no sacan una gata a hacer pipí. Ya. Gente que fue senador, pero que ya está prácticamente medio desvinculado. Ahora hay una juventud muy creciente. La gente quiere que les resuelvan. Aquí va a ganar las elecciones aquel candidato y partido que sintonicen realmente con lo que el pueblo quiere. ¿Y qué es lo que el pueblo quiere en estos momentos en República Dominicana? Porque usted es profesor, usted sale por el país, a usted no le pueden traer gato por liebre. El pueblo dominicano quiere que aquí
cesen los apagones, que se reinvierta, que vuelva a lo que era, al camino donde estaba el sector eléctrico, que esa incapacidad de que se nombraron ahí, porque si se mejora, la gente se va a ahorrar los apagones y se va a ahorrar los altos precios de la tarifa. Eso está volviendo loco a la gente. La gente quiere que aquí haya estabilidad en los precios, que baje, se modere el cost of living, sí, el costo de la vida. La gente sale en rojo de los supermercados, a menos que usted no sea de esas grandes importaciones, de esos ricos que se han beneficiado del gobierno. Entonces, o sea, en este gobierno los importadores han salido por la puerta grande. No, que están pegados con el gobierno. No ve que le han dado permisos, tasa cero. Sin embargo, el productor del campo está jodido. Sin embargo, a los agrónomos y profesionales agrícolas en general le niega una pensión, aumentar una pensión 2 centavos. Y ese es el campo, esa es la realidad del campo. Aquí la gente quiere que los hospitales no sean centros de la muerte, sino centros de la vida, que haya una atención humanizada. Sí, que la tasa de mortalidad en los hospitales ha aumentado en República Dominicana. Le voy a poner el ejemplo, salió hace poco, hace 1 o 2 semanas, una información que ni siquiera la dieron autoridades dominicanas, de que iban este año, que habían muerto 79 mujeres de parto. Y no serán las vecinas que vienen sin ningún récord médico. Yo no sé. Y que llegan hablando porque ahí no se pasa. A un centro de salud. El problema es que lo que uno sabe aquí, que el 96% de los partos que se hacen en República Dominicana son partos institucionales. Es decir, que se realizan dentro de un hospital con chequeos previos. Entonces, eso no puede ser. Aquí se necesita una mejoría en la calidad de la educación a todos los niveles, porque ni sirve la preuniversitaria y la universitaria es muy cuestionada. Un padre antes... Y el recurso humano a nivel gerencial, y entonces arriba en la cúpula, y en los niveles, a nivel de regionales, de distritos escolares, está a la orden del día para dar el salto. Eso es sistémico, en el caso de la educación. Hay deficiencia a todos los niveles, pero creo que uno de los grandes problemas es la calidad del maestro. Los buenos salarios que hay en educación han generado que una persona... bueno con relación al pasado. No, y con relación a las demás profesiones que se ejercen en República Dominicana. Aquí hay un maestro gana 55, 60 gana mucho más que un abogado en una oficina pública o una oficina privada. Gana más que un ingeniero, pero que a lo sumo al maestro le dieron. A un ingeniero civil le pagan 35 mil pesos. Al maestro le dieron. Es decir, ¿quién le dio? Las universidades. Y nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, vamos a cuestionar también, a revisar lo que las universidades se están formando. Porque sabemos que las universidades son un negocio, pero ese negocio tiene que tener... Mire, lo que hoy es Patria para Todos y todas, como partido político, tenía a la UNER como organización estudiantil en las escuelas públicas y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y antes que de la UNER existió Fragua en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo recuerdo cómo ahora, y muchos que son vicerrectores, que han llegado a ser rectores de la UAS, conocen un documento, Remover la UAS y enfrentar a Balaguer, que produjo el grupo estudiantil Fragua, que era un diagnóstico de la educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese momento, y de lo que había que hacerse, cómo estaba y lo que había que hacerla para transformarla. Al momento en que se enfrentaba a Balaguer como presidente de la República. La UAS es una trampa. Los intereses.
Y llega un momento. Que Pero nunca la OA había es una pasado. trampa. Y el Ministerio de Educación, de esa educación superior. ¿Y qué es lo que usted tiene contra Rafael Santos? No, yo no tengo nada contra nadie, porque el odio no habita en mi corazón. El odio no habita en mi corazón. Yo soy un hombre que creo en que la sociedad dominicana puede alcanzar niveles mucho más elevados de desarrollo y que la calidad de vida del ciudadano y de la ciudadana puede ser mucho más alta que la que hoy tiene. Y para eso, entonces, se necesita de un modelo educativo que sea transformador e innovador, porque en la educación arranca todo en el ser humano. ¿Hable? No, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Decía Bertrand Russell, el amor es de sabios y el odio es de tonto. Y en la educación debe prevalecer el amor. La hora de Abigail, con Luis García y Abigail Peña en Teleimpacto, Canal 52.